La noche se cierne sobre un centro comercial de Toronto en diciembre. Un océano de luces blancas cuelga del techo como si fuera un revestimiento de estalactitas luminosas. El aire huele a una mezcla de canela, vino artificial y restos de algodón dulce pegados en las manos de los niños. Entre el murmullo de la multitud, la música navideña cae como una nevada artificial que nadie escucha realmente, pero que está ahí, suavizando cada paso. La magia avanza entre abrigos rojos, bufandas tejidas y guantes hinchados por el invierno. Se acerca a una fila interminable de familias, todas detenidas frente a un escenario decorado con renos plásticos, regalos vacíos y una chimenea de utilería cuyo fuego no calienta nada. En el centro de ese pequeño teatro falso, sentado en un trono de terciopelo rojo, está él, Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Las botas lustradas, la barriga redonda, la barba blanca que cae en ondas suaves, los ojos y 2 puntos azules que brillan con la calidez exacta para un diciembre canadiense. Los niños lo miran como si fuera real. Los adultos lo miran con el alivio que produce la certeza de una figura mágica creada para el control y el adoctrinamiento. Sus manos grandes, tranquilas y enguantadas. Manos que sostienen bebés, acomodan gorritos y reciben cartas escritas con crayolas temblorosas. Todo es perfecto. Demasiado perfecto. El flash de una cámara fotográfica ilumina su rostro. La sonrisa parece inamovible, casi esculpida. Esa sonrisa es su disfraz más antiguo y tal vez el más eficaz. El fotógrafo anuncia el paso del siguiente infante. Las familias avanzan, los niños suben al regazo del hombre de rojo, los padres vuelven a suspirar. Los flashes se repiten y cada destello congela para siempre un instante de inocencia y algo más. Así pasan las horas. La noche se convierte en madrugada, la nieve cae sobre Toronto como un manto silencioso, las luces navideñas del centro comercial se apagan una por una. Las puertas metálicas descienden y una figura regordeta camina hacia el estacionamiento arrastrando una bolsa negra que podría contener parte del disfraz o cualquier otra cosa, mucho menos mágica que la Navidad misma. No hay niños, tampoco villancicos, solo el sonido mecánico de una llave girando en la cerradura de una camioneta. El hombre abre la puerta, lanza la bolsa al interior y por un segundo el reflejo del vidrio muestra un rostro sin barba, sin sonrisa y sin magia. Bruce MacArthur, el Santa Claus más fotografiado de Agincourt Mall, el hombre que pasaba diciembre escuchando deseos infantiles y las noches escuchando los latidos acelerados de sus víctimas. Toronto titilaba bajo la nieve hermosa y ajena. Desde arriba, nadie distinguiría qué luces celebran la Navidad y cuáles intentaban iluminar la escena de un crimen a unas pocas cuadras. Porque en esta historia, el rojo navideño no siempre significa alegría. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Capítulo 196 de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico, con más de 7 millones de reproducciones y un aumento generalizado del 900% en su audiencia. Además, ahora mismo hemos relanzado nuestro canal de YouTube donde pueden revivir nuestros mejores episodios reeditados con planos de apoyo, imágenes reales y todo un apartado gráfico que busca entretenerlos de la forma más aterradora. Nos encuentran allí como Serialmente Oficial, así que los esperamos para que se suscriban a nuestro YouTube.
Dicho esto, y aprovechando el espíritu navideño, hoy nos adentraremos en la vida de un monstruo que se supo mimetizar tanto en la sociedad que fue capaz de encarnar a nuestros íconos más inocentes y enternecedores. Un hombre que representó la paz, el amor y la esperanza mientras empuñaba armas ensangrentadas para cobrarse la vida de hombres inocentes en la penumbra de su vida privada. Hoy les vamos a contar la vida de Bruce McArthur, el Santa Asesino. La noticia había corrido por la cuadra como una corriente eléctrica. Patrullas, cintas amarillas y un grupo de técnicos forenses entrando al jardín más cuidado del vecindario. Para cuando los vecinos salieron a ver qué ocurría, los agentes ya removían la tierra húmeda de las plantaciones que rodeaban su patio. Una de ellas observó cómo uno de ellos se detuvo en seco, como si la pala hubiera golpeado algo que no debía estar allí. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. De la tierra emergió algo que no se parecía a ninguna raíz conocida. Una forma rígida, pálida e imposible de confundir con restos vegetales. Los vecinos que se habían asomado discretamente desde los balcones miraban con una mezcla de incredulidad y horror. Aquel lugar había sido un ejemplo de un gran trabajo de jardinería hasta ahora. Era el testimonio de un trabajador incansable que tuvo la habilidad de moldear la naturaleza para convertirla en arte. No obstante, allí se ocultaba algo más que tierra y fertilizante. En un barrio donde las preocupaciones rara vez iban más allá de un perro que ladraba de noche o un vecino que dejaba la basura en el día equivocado, nadie estaba preparado para enfrentar la idea de que bajo las flores y la apariencia de pulcritud pudiera dormitar un horror tan profundo. Un poco antes del descubrimiento en las macetas, la calle ya había despertado con una extraña inquietud. No era usual ver el movimiento policial allí. Por eso, cuando 3 vehículos oficiales se detuvieron frente al lugar, las cortinas de todas las ventanas se movieron al unísono, como si el vecindario entero respirara hondo. Los oficiales descendieron con un propósito que no dejaba espacio para dudas, aunque nadie esperaba lo que ocurrió después. Del asiento trasero emergió Bruce McArthur, esposado con las muñecas unidas por un brillo metálico que contrastaba brutalmente con la imagen que los residentes tenían de él. El jardinero confiable, el hombre amable que saludaba a todos por su nombre y el que podaba los rosales sin pedir instrucciones porque ya conocía las preferencias de cada casa. Algunos vecinos se quedaron paralizados en la entrada, con las llaves aún en la mano. Otros ni siquiera lograron articular palabra. Nadie podía procesar la idea de que aquel hombre, al que muchos habían dejado entrar hasta el fondo de sus patios, ahora era escoltado como una terrible amenaza. Tras el hallazgo en el primer macetón, del que los agentes fueron retirando con una precisión casi clínica cada fragmento hasta reconstruir un cuerpo entero, los vecinos apartaron la mirada y se refugiaron en su casa. No quisieron ver más, mientras los policías forenses continuaban levantando tierra y desarmando otros macetones. Uno tras otro fueron apareciendo más restos. Al final, 6 cadáveres desmembrados emergieron del jardín como si hubieran estado esperando silenciosos a que alguien los descubriera por fin. Los forenses avanzaban con seguridad entre las macetas porque no necesitaban adivinar nada. Era el propio Bruce, el jardinero de apariencia inofensiva, quien les iba marcando los puntos exactos del terreno. Con un gesto casi rutinario, señalaba cada recipiente donde había escondido los restos de sus víctimas como si estuviera indicando simples labores de jardinería. Una tranquilidad que combinaba bastante bien con su aspecto tranquilo, regordete y hasta tierno, pero que contrastaba con la naturaleza siniestra de sus actos. Entonces los vecinos comprendieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El mismo Bruce que atendía los jardines de medio vecindario, el hombre cordial que cada diciembre se ponía el traje de Papá Noel para recibir las cartas de los niños en un centro comercial cercano, no era quien todos creían. Ese personaje amable y casi entrañable resultó ser el responsable de los crímenes que durante 7 años habían sembrado pánico en la comunidad homosexual que frecuentaba el Village, el barrio gay de Toronto. En esos 7 años, Bruce había asesinado y desmembrado a 7 hombres.
Sin embargo, hasta esa mañana la policía solo había logrado recuperar un cuerpo, el de Abdul Basir Feyzi, un inmigrante afgano de 42 años hallado cerca de un barranco. El resto de las víctimas, cuyos restos yacían bajo la tierra húmeda de las macetas de aquel jardín, seguían figurando en los registros oficiales como simples desaparecidos. Casos abiertos que nunca habían encontrado un destino claro hasta aquella mañana. La captura de Bruce McArthur generó una reacción dividida dentro de la comunidad gay de Toronto. Muchos sintieron alivio. Por fin, el responsable de los crímenes había sido detenido y la cadena de muertes llegaba a su fin. Pero al mismo tiempo surgió una profunda indignación. Durante años, la policía había restado importancia a las desapariciones de hombres del Village, insistiendo en tratarlas como fugas voluntarias o problemas personales, nunca como lo que realmente eran: homicidios. Esa molestia se intensificó cuando se reveló que McArthur tenía antecedentes previos y que incluso tras ser interrogado como posible testigo en uno de los casos, nadie revisó su historial con seriedad. The access granted by the lead detective on the case was extraordinary and unexpected. You're a brave man. And only adds to how grisly this investigation continues to be. A day after they started digging, looking for anything from a skull to a tooth, police confirm they've found remains in one of 2 piles of compost accused serial killer Bruce McArthur may have dumped here. They're digging further up in what's essentially a compost pile and loading what they find into buckets, bringing it down to the tables and sifting through it and looking for any further human remains. Police dogs led the team of forensic experts here, a ravine behind the home where McArthur stored his landscaping tools. The same place where police found the dismembered remains of 7 men in planters stored in the garage. Police won't elaborate on what the new discovery is, but seem confident it's connected to the case. Bruce McArthur inició su carrera homicida ya entrado en la madurez, poco después de asumir públicamente su homosexualidad tras años de silencios y dudas ocultas bajo una vida construida para encajar. Nació el 8 de octubre de 1951 en Lindsay, Ontario, y creció en una familia profundamente religiosa que administraba una granja en la zona de los lagos Kawartha. Tenía una hermana menor, aunque rara vez fueron solo 2 niños en aquella casa, pues sus padres recibían regularmente a menores en situación de abandono y a veces llegaban a convivir con hasta 10 niños al mismo tiempo. La infancia de Bruce transcurrió así, entre rutinas de granja, disciplina estricta y un hogar siempre lleno de rostros temporales. Sus antiguos compañeros de escuela, consultados por la prensa canadiense tras su arresto, lo describieron como un muchacho extraño, alguien que nunca terminó de encajar del todo. Esa percepción tenía una raíz que nadie alcanzó a ver en su momento. Bruce libraba una batalla silenciosa contra su atracción hacia otros hombres. Un sentimiento que, dentro de la estricta moral religiosa de su familia, simplemente no tenía cabida. Aquella tensión interna lo acompañó durante toda su adolescencia, marcando su carácter reservado y distante. Decidido a construir lo que entendía como una vida normal, Bruce inició una relación con una compañera de colegio, Janice Campbell, y se casaron en 1973 cuando tenían apenas 24 años. A finales de la década, en 1979, la pareja se instaló en una casa de Ormond Drive en Oshawa. Allí nacieron sus 2 hijos, Melanie en 1981 y Todd en 1986. Durante esos años la familia proyectaba una imagen de estabilidad, pues participaban en las actividades del barrio, asistían a la iglesia y se mostraban como un hogar integrado y armonioso. Desde afuera, nada hacía pensar que Bruce llevaba dentro una batalla que no terminaba de resolverse. Todo eso lo hizo para huir de su inclinación hacia los hombres, tal como lo admitiría años después, durante el juicio. Y en efecto, esa estrategia le funcionó hasta principios de los 90, cuando comenzó a involucrarse en relaciones homosexuales, primero de manera discreta y luego con la honestidad suficiente para contárselo a su esposa.
Intentaron sostener el matrimonio por el bienestar de los niños, pero el vínculo se fue deshilachando hasta que finalmente se separaron en 1997. Ese mismo año, Bruce se trasladó a Toronto, atraído por la vitalidad de su comunidad gay. Allí encontró un nuevo rumbo como jardinero paisajista, un oficio en el que, gracias a su dedicación y su trato amable, pronto se ganó una reputación sólida y una clientela creciente. A medida que se hacía más viejo, más gordo y más canosa, se valió de su físico para encontrar otro trabajo temporal con el que sería recordado mundialmente, como Santa Claus de centro comercial en época navideña, siendo un valioso insumo para las empresas diversas que lo contrataban para que personificara a la esperanza de toda la ciudad. En su entorno laboral, MacArthur nunca mencionaba que era gay, y cuando recorría el Gay Village de Toronto, evitaba contarles a sus encuentros ocasionales que su oficio era la jardinería y la representación de Santa Claus. Mantenía ambas facetas estrictamente separadas, como si cada una invalidara a la otra. Aquella vida compartimentada no era solo una estrategia, sino el primer indicio de que Bruce ya comenzaba a ensayar el tipo de doble identidad que después lo convertiría en un depredador difícil de descifrar. El primer episodio violento registrado de MacArthur ocurrió el 31 de octubre de 2001. Aquel día, el modelo Mark Henderson lo invitó a su apartamento con la intención de tener un encuentro sexual. Sin embargo, no llegaron a nada, pues apenas cruzaron la puerta, Bruce sacó de entre su ropa un tubo de hierro y lo golpeó con fuerza, dejándolo inconsciente en el suelo. Luego, simplemente se marchó, como si hubiese cumplido una tarea que no necesitaba explicación, como si estuviera probando las mieles de la violencia, sin entregarse de lleno a ella por miedo o inexperiencia. Henderson recuperó la conciencia tendido en el piso, con la cabeza abierta y un charco de sangre marcando el lugar donde había caído. Como pudo, llamó al 911. Más tarde, mientras los médicos le suturaban la herida, la policía lo entrevistó y describió a su agresor, facilitando el único nombre que conocía: Bruce. Cuando los agentes localizaron a MacArthur, este aseguró no recordar absolutamente nada del ataque. Aún así, terminó aceptando un acuerdo y se declaró culpable de agresión y lesiones. La sentencia fue peculiar: 729 días en suspenso. No pisó la cárcel, pues el juez consideró que el ataque podía explicarse por una combinación de su medicación anticonvulsiva y el nitrito de amilo que él mismo admitió haber consumido antes de ver a Henderson. En el expediente quedó asentado que Bruce MacArthur presentaba un riesgo bajo reincidencia, una frase que con el tiempo se convertiría en una de las ironías más trágicas del caso. Tras finalizar su condena en suspenso, MacArthur se registró en Recon, una plataforma de citas para hombres interesados en prácticas BDSM. En su perfil dejaba claro que buscaba parejas sumisas. También abrió cuentas en otros sitios de citas gay y con la llegada de Facebook creó un perfil público donde subía fotos de sus noches en el Gay Village. En la mayoría de esas imágenes aparecía rodeado de hombres jóvenes, muchos de ellos con rasgos asiáticos o árabes, un patrón que tristemente se repetiría y que con el tiempo se volvería imposible de ignorar. La condena y los antecedentes de MacArthur quedaron asentados en los registros judiciales, pero la policía de Toronto nunca los revisó, ni siquiera cuando las desapariciones comenzaron a acumularse. Lo mismo ocurrió con su actividad en los sitios de citas y con su perfil de Facebook, donde sus preferencias y patrones estaban expuestos a simple vista. Esa falta de atención no solo permitió que Bruce siguiera moviéndose con absoluta libertad, también le regaló el silencio perfecto para perfeccionar su método. Para 2010, la empresa de paisajismo de MacArthur, Artistic Designs,
marchaba con éxito y atendía a varias familias de alto poder adquisitivo en los barrios de Leaside y Mallory Crescent, donde posteriormente montaría su base de operaciones secretas que le serviría de cementerio personal de sus víctimas. Bruce McArthur empezó a matar el 6 de septiembre de 2010, a solo días de cumplir 61 años. Su primera víctima fue Skandaraj Navaratnam, un refugiado tamil de Sri Lanka de 40 años que no tenía familia en Canadá y a quien Bruce había empleado de forma ocasional en su negocio de jardinería. Cuando desapareció, la policía lo incorporó sin mayor investigación a la lista de personas desaparecidas. Navaratnam murió en circunstancias que Bruce mantuvo siempre bajo un velo de silencio. Lo que se sabe es que lo llevó a un espacio privado donde la situación derivó en un episodio violento del que solo uno salió con vida. McArthur actuó con control y planificación, eliminando cualquier rastro que le permitiera entender qué había ocurrido realmente. Poco importó su desaparición. Era un hombre gay, migrante y sin una red familiar que presionara por respuestas. Para las autoridades, su ausencia fue tratada como una decisión personal, más que como un posible delito. Esa indiferencia institucional dejó claro que para ciertos cuerpos la desaparición no generaba urgencia. 2 meses después, el 28 de diciembre de 2010, Bruce volvió a actuar. Esta vez, la víctima fue Abdulbasir Faizi, un inmigrante afgano de 42 años que trabajaba en una imprenta y sostenía a su familia a distancia. La última vez que lo vieron con vida fue saliendo de un bar del Village. Su cuerpo apareció más tarde en una zona de cruising, abandonado entre la vegetación invernal. Fue el único cadáver que McArthur no ocultó en los maceteros. Aún así, la policía no estableció ninguna conexión entre su muerte y la desaparición de Navaratnam. Faizi era un hombre gay, racializado, inmigrante. Por eso su muerte fue archivada sin demasiados interrogantes, como si la violencia en esos circuitos nocturnos formara parte del paisaje. La siguiente víctima fue Majid Hamid Keyan, también refugiado afgano de 58 años, divorciado y padre de un hijo. Desapareció el 18 de octubre de 2012. La información que llegó a la policía sugería que frecuentaba el Village y tenía encuentros ocasionales, y con eso bastó para que las autoridades asumieran que se había marchado por voluntad propia. Aunque Keyan tenía vínculos laborales y una vida relativamente estable, el caso fue clasificado nuevamente como una simple desaparición. Para entonces, el patrón era evidente para cualquiera, excepto para quienes debían verlo. Mientras McArthur perfeccionaba su método, que era aislar a hombres vulnerables, borrar sus huellas e integrarlos a un vacío administrativo, la policía seguía tratando cada caso como una historia inconexa, sin relacionar nombres que orbitaban en el mismo barrio, en los mismos bares y bajo las mismas luces de neón. Tras la desaparición de Keyan, la policía finalmente decidió crear un cuerpo especializado, el llamado Proyecto Houston. Habían descubierto, tarde y con reticencia, que las 3 víctimas, el hombre hallado muerto y los 2 desaparecidos, compartían patrones similares de vida y frecuentaban los mismos espacios del Village. Entre las personas que podían aportar información figuraba Bruce McArthur, incluido en la lista de posibles testigos debido a su vínculo laboral con Skandaraj y a que solía visitar el mismo bar que Keyan. Lo interrogaron, hablaron con él, tomaron nota de sus respuestas y nada más. Nunca lo consideraron un sospechoso real. Nadie revisó sus antecedentes. Nadie profundizó en su historia. Nadie buscó más allá de la superficie amable del jardinero y Santa Claus. El proyecto Houston fracasó por una razón simple y devastadora. Habían puesto al depredador a conversar con la investigación que debía atraparlo. El interrogatorio policial no tuvo ningún efecto en la actividad criminal de McArthur. Poco después volvió a actuar. Sus siguientes víctimas fueron Surush Mahmoodi, un inmigrante iraní casado que llevaba una doble vida en el Gay Village; Kirushma Kumar Kanagaratnam,
un refugiado tamil de 37 años que buscaba regularizar su situación de inmigrante, y Dean Lisowick, un hombre de 43 años que vivía en Toronto sin documentación. Entre agosto de 2015 y abril de 2016, los tres simplemente desaparecieron del radar institucional, absorbidos por el mismo vacío administrativo que había tragado a las víctimas anteriores. Los últimos momentos de Mahmoudi Kanagratnam y Lisowick ocurrieron siempre puertas adentro, en ese territorio donde MacArthur controlaba cada detalle. Allí, bajo una atmósfera que él sabía volver íntima y predecible, el encuentro derivaba en un acto de dominación que solo tenía un desenlace posible. Lo verdaderamente perturbador vino después. Bruce trataba a los cuerpos como si fuesen parte de un proyecto más de jardinería. Los envolvía con meticulosidad, los acomodaba y los trasladaba hasta las macetas de gran tamaño que había dispuesto en aquel fatídico jardín, como si estuviera organizando un nuevo diseño de paisaje. Bajo capas de tierra fresca y plantas que parecían prosperar sin esfuerzo, reposaban los restos de hombres que la ciudad seguía buscando sin imaginar que su tumba estaba literalmente floreciendo a la vista de todos. 2 meses después del último crimen, un hombre acudió a la policía para denunciar que un encuentro casual había terminado en un intento de estrangulamiento dentro de un estacionamiento. La descripción del agresor coincidía punto por punto con la de Bruce MacArthur. Aún así, los agentes no dieron el siguiente paso. No lo interrogaron, no verificaron antecedentes y no revisaron su nombre en relación con las desapariciones abiertas. El mismo hombre que había sido citado como testigo en al menos 2 casos volvió a pasar desapercibido, como si la información estuviera ahí únicamente para ser ignorada. Convencido de que nadie lo estaba siguiendo, MacArthur continuó eligiendo víctimas entre los hombres que circulaban por el village. El 20 de marzo de 2017 desapareció Selim Esin, un inmigrante turco de 44 años que vivía sin domicilio fijo y buscaba estabilidad en la comunidad. Apenas 3 meses después, el 26 de junio, fue el turno de Andrews Kingsman, de 49 años, empleado de un bar del barrio gay y conocido por su presencia habitual en la zona. Ambos se esfumaron sin dejar rastro, absorbidos por la misma red de indiferencia que había protegido al jardinero durante años. No obstante, el asesinato de Andrews Kingsman marcó el principio del fin para Bruce MacArthur. Hasta entonces, sus víctimas habían sido en su mayoría inmigrantes, algunas veces sin documentos, u hombres cuya vida en el mundo gay de Toronto permanecía oculta incluso para sus propias familias. Eran personas que podían desaparecer sin que el sistema reaccionara de inmediato. Pero con Kingsman la ecuación cambió. Era un ciudadano canadiense, era blanco, tenía un entorno sólido y era una figura muy visible dentro de la comunidad. Su ausencia llamó la atención de inmediato, y por primera vez, alguien importante para la ciudad había desaparecido bajo el mismo patrón. Cuando Kingsman desapareció, la comunidad gay de Toronto estalló en críticas contra las autoridades. No era un caso aislado, sino la continuación de una serie de desapariciones que durante 7 años habían sido tratadas con una pasividad injustificable. Organizaciones, activistas y vecinos denunciaron abiertamente lo que llamaban una investigación negligente por parte de la policía. Bajo esa presión social, las autoridades no tuvieron más opción que crear un nuevo grupo especializado, el Proyecto Prisma, destinado exclusivamente a responder por qué tantos hombres homosexuales habían desaparecido sin que nadie pareciera conectar los puntos. El equipo del Proyecto Prisma empezó revisando cada detalle de la vida de Kingsman, desde sus rutinas hasta las últimas personas con las que había tenido contacto. Entre sus pertenencias encontraron algo que sobresalía en medio de las notas cotidianas de su agenda personal. En la página correspondiente al 26 de junio, el día en que desapareció, figuraba un nombre escrito sin rodeos, casi con familiaridad. Un solo indicio, simple pero contundente: Bruce. A la anotación en la agenda se sumó pronto otra pista decisiva. Una cámara de seguridad registró a Kingsman subiendo a una camioneta roja, la misma noche en que desapareció.
Los investigadores identificaron el vehículo como una Dodge Caravan 2004. El dato, en apariencia inútil en una ciudad con miles de camionetas idénticas, terminó revelándose clave, pues de los más de 6.000 modelos similares que circulaban por Toronto, apenas 5 estaban asociados a alguien llamado Bruce, y solo uno coincidía exactamente con el año del modelo. El propietario era Bruce McArthur. Con ese cruce de datos, el anonimato del asesino dejó de existir. El equipo del Proyecto Prisma evitó actuar con precipitación. Durante varias semanas se dedicaron a reconstruir minuciosamente la vida digital de Arthur. Revisaron sus llamadas, siguieron sus interacciones en redes sociales y rastrearon su actividad en distintas aplicaciones de citas para hombres. De hecho, en algunas de esas aplicaciones posaba orgulloso con su traje de Papá Noel. Ese trabajo silencioso y paciente comenzó a dibujar un patrón inquietante. Las coincidencias no lo vinculaban solo con Kinsman, sino también con otros 5 hombres cuya desaparición seguía sin respuesta. Las pruebas circunstanciales se acumulaban y cada una apuntaba en la misma dirección. Con esa acumulación de indicios, un juez autorizó finalmente la orden de detención, pero dio instrucciones estrictas de que McArthur debía ser arrestado únicamente cuando estuviera a solas con alguien. Era la única forma de evitar que desapareciera otra persona sin dejar rastro. En términos prácticos, significaba vigilarlo cerca y esperar el momento exacto en que volviera a actuar. Y en otras palabras, se buscaba atraparlo justo cuando estuviera a punto de repetir su rutina humana. El 18 de enero de 2018, los agentes que vigilaban a McArthur lo vieron ingresar a su departamento en compañía de un hombre con quien había acordado una cita a través de una aplicación. En la investigación posterior, aquel acompañante figuraría únicamente como John, un hombre casado de 40 años procedente de un país de Oriente Medio y que desconocía por completo el peligro al que estaba a punto de exponerse. Los agentes aguardaron el tiempo justo para confirmar que McArthur estaba a solas con su invitado. Luego avanzaron por el pasillo del edificio y, tras anunciarse sin respuesta, forzaron la entrada al departamento. La escena que encontraron dejó claro que habían llegado en el último instante, pues John se hallaba inmovilizado en la habitación, incapaz de defenderse, mientras Bruce ejercía un control evidente sobre él. Los policías intervinieron de inmediato, y el jardinero navideño, sorprendido en plena acción, no opuso resistencia. Fue detenido allí mismo, en el escenario donde su método finalmente quedó expuesto. Aquel día, la carrera criminal de Bruce McArthur terminó del mismo modo en que había comenzado, detrás de una puerta cerrada que al final alguien se atrevió a abrir. Okay, sir, and your name is? Bruce McArthur. And if you could spell it for me, please. B-R-U-C-E, and McArthur, M-C, capital A-R-T-H-U-R. Okay, sir. And right now, you're under arrest. You're placed under arrest this evening for the offense of assault, okay? You've been brought here 232 Division for the purposes of being investigated for that offense, okay? So an allegation has been made against you, and this officer in just a moment is going to let you know exactly what that allegation is, okay? What I'm going to do to you right now is just read you a caution and let you know that you're being investigated for the offense of assault, okay? You're not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever you say may be given in evidence. Do you understand? I do. Okay. Do you wish to say anything in answer to the charge? Again, do you wish to provide us a statement with some clarity as to what happened? Okay. So the allegations are that around 6:30 p.m. this evening, during the course of your involvement with him, there was an allegation made of assault, which choking is the allegation made, and that's basically why you're under arrest today, assault. Durante el registro del departamento, los agentes comenzaron a encontrar piezas que revelaban la dimensión real del caso. En cajones y estantes aparecieron joyas, pequeños cuadernos y bolsas herméticas que contenían cabellos y restos de barba pertenecientes a varias de sus víctimas, guardados como si fuesen objetos de colección. También hallaron una cantidad abrumadora de dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, docenas de memorias USB y discos externos que almacenaban cientos de fotografías tomadas después de los crímenes.
Imágenes que documentaban la frialdad metódica con la que Bruce organizaba cada escena. Lo perturbador no era solo el contenido, sino la puesta en escena. Entre esos objetos aparecieron piezas que remitían a su vida pública, a su rol navideño, a la máscara que lo había protegido durante años. En una caja, por ejemplo, encontraron un gorro rojo idéntico al que usaba cuando se disfrazaba de Santa Claus en el centro comercial. En otra, un saco rojo de utilería que combinaba con los accesorios que utilizaba en su trabajo decembrino. Nada de eso era parte del crimen en sí, pero juntos componían un contraste escalofriante. El mismo hombre que posaba para fotos con niños y repartía sonrisas festivas, recopilaba puertas adentro, trofeos que narraban una realidad completamente distinta. La policía comprendió entonces que MacArthur no solo llevaba una doble vida, sino que la había transformado en un sistema, un Santa Claus para la ciudad y un archivista meticuloso de su propio horror. Continuando la búsqueda, en una de las estanterías del departamento, los investigadores encontraron una colección inquietante. Varios libros dedicados a asesinos seriales célebres. Entre ellos estaban los casos de Dennis Nielsen y John Wayne Gacy. Más tarde, el psicópata admitiría que había estudiado sus métodos y que ciertas estrategias tomadas de esos criminales le habían servido como guía silenciosa para planear sus propios actos. Era como si en esa biblioteca hubiera armado su propio manual de cómo desaparecer a alguien sin dejar rastro. Por otro lado, la revisión de su camioneta aportó pruebas aún más contundentes. Los forenses detectaron rastros biológicos que coincidían con el ADN de 4 de las víctimas, además de una barra metálica manchada de sangre que reforzaba la evidencia de su participación directa en los crímenes. Dentro del vehículo, cada hallazgo parecía confirmar lo mismo. MacArthur no improvisaba, sino que observaba, aprendía y perfeccionaba. En ese pequeño universo de libros, herramientas y restos microscópicos, los investigadores pudieron ver con claridad al verdadero Bruce. Un jardinero que tomaba notas del horror ajeno y las convertía en el guión de su propia obra macabra. Ya en la comisaría, MacArthur no se mostró desafiante ni perturbado. Por el contrario, varios agentes coincidieron en que parecía experimentar una especie de alivio, como si su detención pusiera fin a una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. No tardó en admitir su responsabilidad, reconoció 8 crímenes y relató con una serenidad inquietante el modo en el que se deshacía de los cuerpos y la lógica con la que escogía los lugares donde los ocultaba. También señaló uno a uno los puntos exactos en los jardines donde habían quedado enterrados los restos de sus víctimas, completando así un rompecabezas que la ciudad llevaba años intentando descifrar. Cuando terminó de declarar, la noche ya se había convertido en madrugada. Los agentes, exhaustos pero conscientes de lo que significaban sus palabras, tuvieron que esperar a que amaneciera para presentarse en aquel jardín de aquel barrio acomodado de la ciudad. Solo entonces, con la luz del día, podrían revisar los maceteros que el propio MacArthur había señalado como el último escondite de sus víctimas. El 28 de enero de 2019 comenzó el juicio contra Bruce MacArthur, enfrentando 8 cargos de asesinato en primer grado. La sala estaba en silencio cuando el fiscal leyó uno por uno los nombres de las víctimas. MacArthur no titubeó y confesó en voz alta que los mató todos, con una frialdad que dejó sin aire a quienes estaban presentes. No hubo estrategia, ni negociaciones, ni intentos de disfrazar lo que había hecho durante años, bajo la apariencia de un vecino ejemplar o un Santa Claus de centro comercial. Días después se dictó la sentencia: 8 cadenas perpetuas simultáneas, sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido al menos 25 años tras las rejas. Para entonces, MacArthur tendría más de 80 años, por lo que en la práctica era una condena que lo acompañaría hasta el final de su vida. La justicia llegaba tarde, pero llegaba, y con ella empezaba a cerrarse una historia que había florecido en silencio, bajo la nieve de Toronto, escondida en macetones que parecían inofensivos, regada por la confianza ciega de toda una comunidad. Entre los testigos llamados a declarar estuvieron los vecinos de aquel jardín, todavía incapaces de procesar que las inmediaciones de sus casas habían sido utilizadas como un cementerio oculto.
Ante el tribunal todos describieron al hombre que durante años había considerado un amigo, como una persona que siempre supo comportarse y que nunca se dejó llevar por sus emociones. Su testimonio dejó en claro una verdad incómoda. Bruce McArthur no solo engañó a la policía durante años, sino que también engañó a quienes lo tenían a 1 metro de distancia. La imagen del jardinero amable, del abuelo sonriente y del Santa Claus implacable se desmoronó para siempre en la sala, porque al final no hay disfraz más perfecto que aquel que nadie piensa en cuestionar. La Navidad suele presentarse como un refugio luminoso, un paréntesis donde el mundo parece suspender sus tensiones para dejarse envolver por luces cálidas, villancicos y promesas de renovación. Pero, como demuestra la historia de Bruce McArthur, las fiestas decembrinas también pueden ser un escenario perfecto para que ciertos monstruos se camuflen entre la multitud. No todos los depredadores huyen de la alegría colectiva. Algunos la utilizan como escenografía. Mientras la ciudad colgaba guirnaldas, él ajustaba sus cuerdas. Mientras los niños esperaban a Santa con ilusión, él se probaba el traje con la tranquilidad de quien sabe que nadie imagina al asesino detrás de la barba blanca. La Navidad no elimina la oscuridad. A veces simplemente le ofrece un disfraz más convincente. Así que mientras levantan sus vasos y se desean felices fiestas, recuerden esto. Incluso en la temporada más brillante del año, las sombras siguen allí, mezcladas entre los adornos. Y a veces, el que reparte sonrisas en la foto familiar es el que menos debería estar sentado bajo el árbol luminoso. Feliz Navidad, oyentes y espectadores. En estas fiestas, mantengan los ojos abiertos, pues no todos los fantasmas de diciembre vienen con cadenas de cuento. Algunos llevan gorro rojo y celebran al lado suyo, mientras la maldad corre por su... Aquí en Serialmente. Recuerden que esta Navidad pueden regalar un libro, y que si es uno de los míos, tanto mejor. En la descripción de este capítulo les dejo un link donde pueden conseguir mis libros en Colombia o en el resto del mundo a través de Busca Libre. También pueden llevarse la merch de Serialmente y algunos combos especiales que hemos preparado para ustedes para estas fechas especiales. No siendo más, nos vemos el próximo año con un nuevo monstruo. ¡Feliz Navidad! Y recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?